Estoy rodeado de hinchas de Nacional, a mi izquierda está Diego Anchorena, y en un ratito vamos a hablar con Mincho, a propósito de la derrota ayer del Club Nacional de Fútbol. Y del otro lado de la pantalla, lo están viendo aquellos que nos siguen por el canal YouTube, ya está con nosotros Sebastián García Parra en su columna Inteligencia Artificial, y notoriamente afectado por la derrota del día de ayer. Hola Seba, querido. Buenas, gracias por tal bienvenida, Ale. Muy buenos días a toda la audiencia. Quiero destacar algo antes de empezar, que no tiene que ver con Nacional, porque me quisiera retirar rápidamente de ese territorio, que tiene que ver con la mejora significativa en la estética de la transmisión en YouTube. Y mis felicitaciones al respecto. Bueno, lo que pasa Una es que imagen estamos probando clarísima. cosas. Diego es un probador compulsivo. Decir que no, me parece que no le gusta mucho el alcohol ni otras sustancias, porque sería potencialmente riesgoso porque es probador, ¿verdad? ¿Verdad, Diego? ¿Te gusta probar? No, y yo le estaba haciendo una observación hace tiempo de que la cámara, tengo una buena máquina, bueno, ahí se ve que la máquina es de buena calidad, pero mira, vamos a mostrar a la gente el proceso. Yo históricamente salía con la cámara de mi propia máquina, que es esta. Y sale, a pesar de que tengo una buena máquina, entonces vos la conocés bien, esta máquina. Es más, ¿es la que estás usando ahora vos? No es la que estoy usando en este momento. Bien. Tuve un cambio. Pero, viste que la imagen es como más granulada, no sé De más cómo. granulada, es correcto. Es Y de correcto. peor calidad. Y la otra que tenemos es una especie de GoPro, no sé, ¿cómo puede ser? Claro. No de las marcas más caras tampoco, ni mucho menos. Pero imagínate. Pero sí, imagínate si fuera de las otras, ¿no? Pero sí tiene para mi gusto una calidad muy distinta de nitidez, es muy notorio, ¿no? Excelente definición, pero además hay que sumarle el uso de zócalos, cómo se va mostrando la Claro, portada de sí. los diarios, es excelente. Así que mis felicitaciones a Diego. Gracias. Igual no me termino de resignar de que esta sea la calidad de esta máquina. Me parece que algo debería, no sé, mejorarse. Esa es una pregunta que te la tendría que hacer off the record, pero ya que sacaste el tema. Y a cambio de no hablarte de fútbol. Mirá, esta que vos estás viendo es de la próxima versión de Mac, que la MacBook Pro, que yo la tuve que cambiar, y ves que ya tiene otra. Yo tenía la misma calidad que vos. Sí, pero Y yo ahora tengo otra me calidad. parece que aún así la tuya andaba con una calidad más alta, me Lo parece. vamos a revisar, lo vamos a Lo revisar. vamos a revisar. Ya le meto trabajo al amigo. Bueno, querido amigo, ¿sabés qué? Ayer o antes de ayer estuvimos conversando acá en la mañana en camino con seguramente vos la conocés, Hanna Rodríguez Hertz. Claro. Ella es una matemática argentina-uruguaya, hace ya mucho tiempo radicada en la China. Bueno, en las charlas que tenemos siempre con ella de hace muchos años, volvimos a la presencialidad luego de 2 años y pico, y en un momento le hago una pregunta casi impropia por lo que abarca de la visita de Pelosi a Taiwán, los ruidos que está provocando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella manejaba el vínculo que Pelosi, su familia tiene con la nanotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá aparece, sin haberlo conversado previamente, Sebastián García Parra proponiendo como tema del día la guerra de la industria de los semiconductores y su, bueno, inevitable vínculo tras vaso comunicante, linkeo, con esto que le ocurre a China, que le ocurre a Taiwán, que le ocurre a Estados Unidos y por ende al planeta entero. La palabra es toda suya, Seba, querido. Y además, Ale, tan bueno que sepa toda la audiencia que no solo no lo conversamos, y tampoco conversamos el origen de este tema, que es justamente el conflicto con Taiwán. Porque primero posicionemos de qué estamos hablando. Hoy prácticamente todos los dispositivos electrónicos que están a nuestro alcance, o que tienen electrónica, desde un automóvil, obviamente pasando por nuestras computadoras, nuestros teléfonos, heladeras, televisores, tienen dentro circuitos integrados. Esos circuitos integrados están fabricados con semiconductores que vienen del silicio.
Básicamente el silicio es uno de los materiales más abundantes en la naturaleza, se extrae de la arena. De hecho, es el segundo elemento más abundante en la Tierra, en el planeta Tierra, después del oxígeno. Y tiene ciertas capacidades químicas, físicas, que hacen que a través de él se pudiera desarrollar y fabricar los primeros semiconductores, eh, los primeros transistores, y prácticamente son los que hoy sustentan la alta tecnología alrededor del mundo, y tenemos esta videoconferencia gracias a ellos. Taiwán, una pequeña isla que tiene más o menos el doble de tamaño de Tacuarembó, del departamento de Tacuarembó, con una enorme visión, obviamente, con una enorme capacidad de trabajo, que eso tiene que ver con lo cultural, ha desarrollado una industria de semiconductores, una industria de fabricación de circuitos integrados, de chips, para que quede claro, a lo largo de los años, que hoy lo ha posicionado como el principal proveedor mundial de estos productos. Recién mencionabas a Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que estuvo de visita en Taiwán, y ella se reunió con algunas personas clave de la isla, en particular se reunió con Mark Liu. Seguramente muchos piensen que Mark Liu, que esta persona, es un político. En realidad Mark Liu es el presidente de una empresa, es el presidente de una empresa que se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing, o sea que es la TMC, que es el principal fabricante de semiconductores del mundo. Es el principal fabricante de circuitos integrados del mundo. De hecho, es quien provee a empresas como Apple. La máquina que estamos hablando, adentro, tiene un circuito integrado. Ninguno de los dos tenemos etiquetas de esta empresa en nuestras computadoras, pero adentro hay un circuito integrado que Apple manda a fabricar en Taiwán. Lo mismo sucede con nuestros celulares. Y probablemente cada uno de nuestros oyentes tengan en su casa algún circuito integrado fabricado en Taiwán. Estamos hablando que hoy suministra el 54% de los circuitos integrados de todo el mundo. El 10% lo exporta a China y el resto lo exporta a Estados Unidos y Europa. Aquí estamos ante un problema súper interesante, porque vamos a comparar esto por un momento, voy a tomarlo con cierta liviandad, vamos a compararlo con el conflicto con Rusia. Si se le deja de comprar petróleo o gas a Rusia, probablemente lo podamos solucionar, no rápidamente, pero sí lo podamos solucionar a mediano plazo comprándoselo a otro país. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, empezar a comprarle este tipo de tecnología tan avanzada a otro país no se hace un día para el otro. Esto requiere políticas de Estado, desarrollos tecnológicos que llevan décadas. Por lo tanto, hay pasos milimétricos que hoy están dando tanto China como Estados Unidos de cara a Taiwán para no provocar ninguna caída en la cadena de suministro, porque una caída en la cadena de suministro va a paralizar buena parte de la industria. Algunos analistas dicen que una parada en la cadena de suministros de estos productos que generan estas empresas va a paralizar, por ejemplo, la fabricación de automóviles, va a paralizar la fabricación de electrodomésticos, de computadoras, de celulares, de componentes que hoy mueven buena parte de la economía mundial. Los componentes que fabrica esta empresa taiwanesa no solo son utilizados en la industria de consumo masivo, como lo decía recién, sino, por ejemplo, que se dice que los F-35 que utiliza Estados Unidos tienen instalados componentes fabricados en Taiwán por esta empresa, lo cual también afecta lo que es la defensa de varios países del mundo. Por lo tanto, es una situación bien interesante que vale la pena ponerle especial foco.
nosotros ya habíamos conversado de esta situación, producto de la pandemia, porque una de las cosas que generó la pandemia fue que se paralizaran algunas cadenas de suministros, sobre todo la última ola que existió en China, que hacía que no pudieran salir de China algunas embarcaciones, que justamente lo que llevaban eran circuitos integrados. Y fábricas durante la pandemia cerraron durante semanas, por lo tanto la producción también se detuvo. Y eso hizo un fuerte impacto en las cadenas de producciones mundiales, lo cual generó falta de repuestos y generó que algunos productos se dejaran de fabricar. Imaginemos lo que generaría un conflicto, que de hecho yo tengo aquí algunos datos que son interesantes. De hecho, eh, el presidente de esta empresa, de TMC, él mismo tiene un poder muy importante, o lógicamente tiene un poder casi tan importante como un político de primera línea, y él lo que comentó sin muchos tapujos es que si su empresa deja de estar operativa, Europa, Japón y Estados Unidos van a tener serios problemas económicos, y van a tener una crisis, y entre comillas, de la cual le costaría mucho recuperarse. Lo cual, sin duda, que es un aspecto muy interesante a tener en cuenta. Por otro lado, fabricantes norteamericanos lo que están haciendo, a pedido del propio, incluso a subvención del propio Estado norteamericano, el Estado norteamericano tiene esta cuestión bien interesante de que parece nunca estar por diseño, pero cuando pasan estas cosas siempre aparece y poniendo muchos billones de dólares, y está poniendo varios billones de dólares para promover la producción local de estos dispositivos. Que convengamos que no es instalar una fábrica, ponerlos a producir, sino que implica mucho más que eso. En Taiwán existen 3 universidades especializadas en la formación de personal, de ingenieros altísimamente capacitados para lograr estos desarrollos. O sea, que no es solo mover una fábrica de un lugar para otro y tenerla funcionando en algunos meses. Pero ya están habiendo desembolsos muy importantes como políticas de Estado para dejar de depender de Oriente. Porque la frase que hoy está más retumbando es que si cae Taiwán, si cae esta partecita tan chiquita de Oriente, si cae esta partecita que tiene el doble de tamaño de Taiwán de Oriente, cae muy buena parte de Occidente. Y esa es la conversación que se está teniendo en este momento, ¿vale? Así que resulta clave desde muchísimas áreas, ¿no? Y que afecta mucho a muchos y muy poderosos. Absolutamente. Las empresas más grandes del mundo, las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Apple, Microsoft, Google, las grandes automotrices están dependiendo de lo que se produce en Taiwán y lo que se produce en Corea del Sur. Específicamente en Corea del Sur por la empresa Samsung. La empresa Samsung quizá nosotros la conocemos más por los productos de consumo, pero también es un gran fabricante de semiconductores, que se los vende a otras empresas. Por lo tanto, las consecuencias pueden ser muy importantes. Y quiero destacar algo. Nosotros estas cuestiones, desde Uruguay, solemos verlas de lejos, ¿no? Solemos verlas que a nosotros esas cuestiones nos van a terminar impactando bastante después. Pero quiero destacar que cuando se cae la cadena de suministro a estos niveles, terminan siendo los países chicos los primeros impactados.
Porque los que terminan consumiendo los suministros que se están generando, recordémosla por un momento, porque tiene mucha similitud las vacunas, ¿verdad? Por lo tanto, salir a pelear por componentes, porque vamos a necesitar repuestos, porque vamos a necesitar componentes para seguir trabajando, para seguirnos comunicando, va a ser más difícil, pero sobre todo va a ser más caro. Entiendo. Igual hay dos cosas. Me resulta me resulta poco explicable que semejante insumo de semejante importancia, desde cualquier mirada que pretendas ejercer, em, esté su producción tan determinada en un lugar tan pequeño del planeta. Es como razonando por el absurdo. Y usando el mismo ejemplo que comparto en la esencia, es como si solo en un rinconcito del planeta se produjeran vacunas, por decirlo así, ¿verdad? Y no, hay muchos laboratorios, muchos, por supuesto, todos están concentrados, por lo menos en sus capitales, en los países más desarrollados, el primer mundo, los más ricos, etcétera, etcétera, y la distribución después no resulta ni justa, ni igualitaria, ni atenta a las urgencias. Eso forma parte de otra lógica que se parece más a la del capitalismo, pero en todo caso, lo que quiero decir, no es que me cerrás un laboratorio y me quedo sin vacunas para todo el planeta. Y acá me cerrás Taiwán, estoy jugando, me cerrás Taiwán y que nos quedamos sin teléfonos celulares todos los cristianos, todos los habitantes del planeta. Es muy bueno el punto, porque además agrego a ese razonamiento, al cual adhiero y voy a intentar ensayar una respuesta, de que estamos hablando que la materia prima, decíamos, que la materia prima es de las más abundantes del mundo. Ahora, la respuesta que voy a ensayar viene desde este lugar. Pensemos lo siguiente, cuando nosotros tenemos un teléfono celular en nuestras manos, a modo de ejemplo, esto se fabricó gracias a la intervención de miles de empresas que funcionan alrededor del mundo y que muchas de ellas ni siquiera se hablaron, ¿sí? Cada una aportó su valor a esto. Lógicamente, la que genera mayor valor agregado, mayor margen es la que termina vendiendo esto, la que termina vendiendo el producto final. ¿Sí? Lo que están viendo en este momento la transmisión de YouTube y pueden ver perfectamente tu computadora, la que vende, ¿sí?, esa computadora final, que es Apple, la que tiene mayor margen en cuanto a esa venta. Esa empresa no va a fabricar todos los componentes, esa empresa va a comprar los miles de componentes que necesita, desde la pantalla, los circuitos integrados, cada una de las teclas, los materiales que la conforman, a distintos proveedores. Y lo que ha pasado en las últimas décadas es una altísima especialización de algunas empresas en la fabricación de componentes muy específicos. Y la sensación que tengo es que lo han hecho a alta velocidad y a bajísimo costo, comparado con lo que sería la producción en Estados Unidos. De hecho, este factor es muy importante. Cuando hablamos de Intel, Intel es un fabricante de circuitos integrados que manda a fabricar, terceriza su fabricación en Taiwán. Terceriza su fabricación en Taiwán. Es una empresa norteamericana. Ahora, ¿por qué lo hace? Y básicamente por un tema de costos y velocidades de producción. Que no quiere decir que no lo hagan en Estados Unidos. Algunos lo fabrican, pero no alcanza con eso. Por lo tanto, los países como Estados Unidos y China y Japón y varios países europeos se posicionan como los fabricantes de los productos de mayor valor agregado, que no son los circuitos integrados. Y se han descansado en las últimas décadas en que la producción de los semiconductores esté en estos países, a lo cual se ha llegado a esta situación, que no es nueva, porque cuando se habla de Taiwán, y esto ya pasa muchos años, un analista norteamericano acuñó un término que es bien gráfico, que dice que Taiwán lo que tiene es una cúpula de silicio. Nadie lo toca a Taiwán, porque está protegido por una cúpula de silicio justamente por esta situación. Que ahora cómo esta situación que se dio en las décadas se puede desarmar, y bueno, con inversión, con producción local, y seguramente
con muchos ajustes a nivel de precios, porque no es lo mismo fabricar un circuito integrado en Estados Unidos que en China. Un tema de costos, obviamente. Bien, bien. Bueno, perfecto. Esa es una explicación que por lo menos nos ayuda a entender esta lógica. Bueno, mi querido, te mando un abrazo. Pará. Vos no querías hablar del tema. Igual quiero decir que fuera del aire vos lo sacaste el tema, el de la derrota. Yo saqué el tema, sí, saqué el tema fuera del aire, en confianza. Vos porque querías hacer catarsis tricolor con el Diegote, pero pará. El domingo, se lo preguntaba a Diego. El domingo tenemos nosotros, Liverpool, un partido muy nuevamente difícil con ustedes Nacional, en Belvedere, ¿no es cierto? Muy difícil, muy difícil. Yo quería que Nacional le fuera bien porque, ya lo dije millones de veces, me gusta que un equipo uruguayo lo vaya bien, tengo simpatía por Suárez, y además creo que hasta me servía para agarrarlos un poquito, no digo livianitos de equipaje, pero un poquito menos estresados y menos rabiosos. Pero desde el punto de vista objetivo, ¿vos qué crees que de cara al domingo, entonces Nacional va a empezar a apedrear el rancho desde antes de empezar el partido, o al revés, puede entrar medio complejeado? ¿Qué pensás? Bueno, en estas cuestiones, sin duda que pesa mucho lo anímico. Yo creo que Nacional tiene herramientas como tiene plantel, tiene experiencia como para poder recuperarse rápidamente de este golpe que recibió. Y bueno, y encarar el partido de una manera, digamos, de la manera lo más concentrado posible. Es un partido muy, muy difícil. Pero si me das a elegir, yo hubiera, lógicamente, preferido a un Nacional anímicamente muy, muy arriba, e igualmente considero que hubiera estado concentrado para poder enfrentar a Liverpool. Pero bueno, ahora hay que apuntar, como siempre, como de los últimos, creo que 30 años, seguir apuntando a los campeonatos locales. Bueno, lamentablemente. Seguiremos hablando de fútbol con Mincho luego de esta pausa, ¿de acuerdo? Perfecto, hablen de otra cosa si quieren. Ningún problema. Fuerte abrazo.